a casi terminar la serie de temas, una vida con fruto, y vamos a ver un tema que hemos llamado: la fidelidad se prueba con la traición. Ya les entregaron las hojitas, ¿verdad? Sí, estamos bien. Bueno, ¿cómo nos consideramos cada uno de nosotros? ¿Cómo nos consideramos cada uno de nosotros? ¿Como personas fieles o leales? ¿O como personas traidoras o infieles? ¿Cómo nos consideramos cada uno de nosotros? Repito, ¿cómo nos consideramos? ¿Como personas fieles o leales? ¿O como personas traidoras o infieles? Mire, cada uno de nosotros tendrá que descubrir para sí mismo, en el diario vivir, qué tan confiables somos para los demás, o con qué sinceridad tratamos a cada uno, o con qué sinceridad tratamos cada uno de nosotros a las demás personas. Es importantísimo, fíjese bien, que nos hagamos esa pregunta: ¿qué tan confiable soy yo? O si no soy una persona confiable. A veces hay comentarios como: no, o sea, a él no le confíes, porque no responde. Entonces, las personas se hacen un criterio de nosotros de acuerdo a nuestras actitudes. Mire, es imposible vivir la vida sin asumir compromisos de lealtad o fidelidad, tanto con las personas como con situaciones o cosas que nos rodean. Es imposible. Nuestra vida familiar requiere de compromisos de lealtad, compromisos con los padres, compromisos con el cónyuge, compromisos con los hijos. Nuestra vida de trabajo requiere de compromisos de fidelidad, compromiso con los compañeros de trabajo, compromisos con el jefe, compromiso con los clientes, a lo mejor del negocio. En la iglesia se requiere de mucho compromiso de fidelidad, compromiso con los líderes, compromiso con los hermanos, compromisos de unos con otros. Ahí están implícitos los compromisos en todos lados. Nuestra fe en el Señor requiere de compromisos muy fuertes y firmes de lealtad con el Señor, al grado que la palabra dice: sé fiel, dice, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces es difícil que huyamos a los compromisos de fidelidad. Es difícil. Directa o indirectamente siempre los estamos adquiriendo, y las personas están esperando algo de nosotros, aun cuando no se los hayamos dicho, aun cuando no nos hayamos presentado a un altar, así como lo hacemos con la esposa, para declararle fidelidad. Aun cuando no lo hacemos de esa forma, todos estamos asumiendo compromisos. Indirectamente, cuando usted entra a un nuevo empleo, y aun cuando no conozca mayor de su jefe o de aquellas personas que están alrededor, pero usted adquiere compromisos de lealtad, de fidelidad.
En otras palabras, lo que pretendo decir es que no podemos quitarnos de los compromisos. Y directa o indirectamente, cada uno de nosotros va a ser conocido o reconocido por la forma como trata esos compromisos. Fíjese, déjeme decirle que también que en ninguna de estas relaciones o compromisos que tenemos con las personas o cosas, ninguno de nosotros puede considerarse fiel. Oiga, ninguno puede considerarse fiel hasta que no hayamos tenido la oportunidad de traicionar o negar la buena relación, los compromisos o la confianza que tenemos con otras personas. Es como decir que nadie, mire, puede considerarse honrado sino hasta que haya tenido la oportunidad de robar. Por eso decimos que la fidelidad se prueba con la traición, porque es básicamente la tentación a traicionar la vida de otra persona, donde va a quedar demostrado quién realmente soy. Si soy una persona de fidelidad o soy una persona que traiciona. Fíjese usted, faltamos a nuestra fidelidad. ¿Cuándo es que faltamos a nuestra fidelidad? Cuando aún a pesar del vínculo que tengamos con otros, nos prestamos o permitimos que la dignidad, el valor o respeto que nos debemos unos con otros se altere. ¿Y cuándo es que se altera, o sea, esa relación, esa buena apreciación que tenemos a los demás? ¿Cuándo es que se altera? Bueno, se altera permitiendo, óigase bien, que la imagen o el ser de otras personas quede ridiculizada, menospreciada o pisoteada. ¿Cuándo es que ocurre eso? Cuando nos sentamos con los demás y comenzamos, ay, sí, fulano, mira, es esto, es aquí, es allá. Uy, sí, no. Pero nunca se lo decimos de cara, sino que lo hacemos detrás, a espaldas. Y cuando estamos hablando a espaldas de una persona, lo que estamos haciendo es rompiendo nuestra fidelidad. Nosotros no somos fieles, somos infieles. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando la dignidad, la integridad o el valor de otras personas, sino que estamos permitiendo que se diga toda clase de cosas malas y feas y todo, y nosotros nos sentimos bien. Entonces, cuando hay todo ese cuadro de menosprecio en contra de las personas y nosotros no hacemos nada, y aparte de ello nos prestamos para hacerlo más grandotote, nosotros somos infieles, nosotros somos traidores, porque no estamos cuidando la dignidad de otros. Y máxime cuando se trata, fíjese bien, aunque no sería máxime cualquier persona. Máxime cualquier persona. Al final, todos los hombres, las mujeres, estamos hechos a imagen de Dios. Y como tal, todos necesitamos darle respeto. Y parte de ese respeto es no negar a las personas su dignidad, su integridad. Pero cuando yo me creo que puedo denigrar, puedo pisotear, puedo golpear
golpear la vida, la dignidad de otros. ¿Y a mí qué me importa? Eso es lo que está diciendo, es que yo no soy una persona fiel, sino que soy una persona traidora. Por eso decimos que la fidelidad se prueba con la traición. Porque hasta que no haya tenido la oportunidad de traicionar a alguien, yo no me puedo considerar fiel, porque al final no he sido probado. Pero cuando siendo probado puedo permanecer fiel, yo soy una persona fiel. Pero cuando soy probado y no soy fiel, yo soy una persona traidora. Entonces, por eso decimos que faltamos a nuestra fidelidad cuando, aún a pesar del vínculo con otros, nos prestamos o permitimos que la dignidad, el valor, el respeto que nos debemos unos a otros se altere, permitiendo que la imagen o el ser de otros quede ridiculizada, menospreciada o pisoteada. Mire, el apóstol Pedro, todos sabemos quién fue el apóstol Pedro. Fue uno de los más cercanos del Señor. Cuando la palabra menciona a Pedro y uno le sigue como la pista, ve que se aleja incluso de los mismos 12, y la palabra comienza a hablar de Pedro, Jacobo y Juan, en un intento para crearnos en la imaginación de que Pedro era una persona muy cercana al Señor. Claro, y cuando alguien es cercano, implica que hay mucha confianza. Entonces Pedro, fíjese bien, era muy cercano. Pedro vivió, mira, experiencias tan lindas con el Señor. Fue testigo de la transfiguración del Señor. Ahí estaba Pedro, fíjese. El Señor le permitió caminar sobre las aguas, y aun cuando se hundió, pero lo hizo. Yo creo que Pedro diría: ¿por qué hablan tanto que yo me caí, me hundí? Cuando yo les pudiera decir que tuve la oportunidad de tener la experiencia que ninguno de ustedes ha tenido. Yo caminé sobre las aguas. Eso es imaginando yo, pues, ¿verdad? Yo caminé sobre las aguas. ¿Cómo dicen ustedes? Yo caminé sobre las aguas. También fue testigo de todo el poder sanador que salió del Señor. Ahí estaba Pedro viendo todos los milagros que el Señor hacía. Pero toda esta cercanía creó en Pedro, obvio, un vínculo que le permitió a Pedro considerarse una persona muy comprometida con el Señor. A lo mejor aquellos que los rodeaban decían: si querés decirle algo al Señor, decíselo a Pedro, porque Pedro está tan cerca y es un hombre tan fiel, tan comprometido con el Señor. Él ha andado todo este tiempo con Él. Como para crearnos la imagen de dónde estaba Pedro, fíjese bien. Y cuando el Señor anunció su arresto y les hizo ver que esa noche habría todo un escándalo, porque el Señor les profetizó que era lo que venía, y les dijo: el pastor sería herido y las ovejas serían dispersas. Pedro confesó con sus labios el alcance del compromiso que él entendía tenía del Señor. Y vea usted cómo respondió Pedro. Dice Mateo: entonces Jesús les dijo: todos vosotros, dice, os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mire la expresión de Pedro. Pero aún con su abierta y declarado compromiso con el Señor, óiganse bien, encontramos a Pedro días después, ya no muy comprometido con el Señor, sino manifestando tal indiferencia, óigase bien, que aquel que había dicho: aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me voy a escandalizar. Y encontramos a Pedro diciendo: ¿saben qué? Cuando le preguntaron: yo no conozco a ese hombre. Fíjese usted, yo no conozco a aquel que había dicho, aunque todos se escandalicen, como quien dice, aunque todos salgan huyendo, aunque todos, yo no lo voy a hacer. Pero oiga lo que dice la palabra. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estás con Jesús de Galilea? Con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez, le vio otra persona y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús Nazareno. Lo identificó. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, óigase bien Pedro, a maldecir y a jurar. Y dijo: no conozco al hombre. Mire, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces aquel hombre que en un momento había dicho una cosa, hoy estaba diciendo otra cosa diferente. Mire, esa actitud de ser hoy un granchero, pero mañana ser de los que están en contra, hasta negar el vínculo con alguien, es la muestra más clara o evidente del espíritu de traición o infidelidad que domina sobre la vida de las personas, de muchos. Y mire usted, esta experiencia nosotros no la vemos tan lejos. Uno de los 12 del Señor, dos más bien, porque luego estaba Judas con una verdadera traición. Ahí estaba el espíritu de traición. Entonces, como quien dice, ¿el Señor le tocó vivir traición? Sí, le tocó vivir traición. Sí, le tocó vivir la traición, o sea, de quien le negó o le negaron. Pero obvio decir, fíjese, que dicha actitud no se manifiesta sino hasta que no se tiene la oportunidad de traicionar. Por eso decimos que la fidelidad se prueba con la traición, puesto que hasta que no hayamos tenido la oportunidad de traicionar a alguien, tampoco podemos considerarnos fieles. Mire, Pedro creyó o consideró de sí mismo ser capaz de mantener su fidelidad al Señor a pesar de las circunstancias. Eso lo dijo con su boca, pero en la práctica su consideración personal quedó destruida cuando descubrió que no era tan capaz de mantenerse fiel a su Señor. Entonces, mire, una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que creemos acerca de nosotros mismos respecto a la fidelidad a los demás. Pero evidentemente
que lo real de nuestra conducta no está reflejado en lo que decimos, tampoco está reflejado en lo que pensamos de nosotros mismos, sino lo real está demostrado en lo que hacemos. Por eso la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, a lo mejor yo tenga un criterio acerca de mí mismo respecto a cómo me considero en relación a la fidelidad a otros. Yo puedo tener un concepto y yo puedo afirmar que soy fiel, pero lo que va a demostrar que verdaderamente somos fieles es lo que hacemos con nuestros hechos. Entonces no es cuestión ni siquiera de decir, no es cuestión ni siquiera de pensar, sino más bien es cuestión de hacer. La fidelidad queda demostrada con la traición. Y eso es lo que realmente somos, ¿verdad? Los hechos van a decir quién somos. Porque alguno dirá: pero él dijo, pero él creía. Y no es de creer, no es de decir. ¿Qué dicen los hechos? Entonces la fidelidad tendrá que ser demostrada con hechos. Amén. Por eso la palabra nos invita, en cuanto a la fidelidad, a usar de la sinceridad. Porque la sinceridad, dice, es importantísima, muy importantísima cuando se trate, óigase bien, de demostrar o crear un ambiente de fidelidad. La sinceridad, dice, el que seamos capaces de dialogar o hablar de nuestras diferencias sin que éstas nos separen. No estamos obligados, mire, a pensar igual, pero sí estamos obligados como hijos de Dios a obedecer la misma palabra, los mismos mandamientos del Señor. Mira, al rey Saúl se le conoce como un hombre que mostraba un doble ánimo en su carácter. Conducta que quedó muy demostrada o reflejada en su trato con el joven, con David, quien era un joven. La palabra dice que cuando David ganó la popularidad del pueblo israelita derrotando a Goliat, se levantó en Saúl un fuerte celo por David que lo hizo fluctuar entre dos tipos de actitudes hacia el joven David. Entre otras cosas, dice la palabra de Dios: entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee en las batallas de Jehová. Mire, eso es lo que le decía. Y luego dice la palabra: mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino será contra él la mano de los filisteos. No sé si se da cuenta que era lo que pasaba. Le prometía algo a David. David, como quien dice: David, pero qué hombre más valiente eres tú. Sabes, no quiero que estés lejos de mi ejército, quiero que estés cerca. Pero esa postura, o sea, esa posición que le daba era con el objeto, pero eso no se lo decía,
Dice, si este hombre está al frente de la batalla, los filisteos lo van a acabar. ¿No le suena familiar esa actitud? Estamos diciendo una cosa, pero sintiendo otra cosa bien diferente. Que te vaya bien, dice. Ojalá la 201 se lo pase llevando. Esa actitud no es desconocida, es conocida. ¿Por qué? Porque no hay, fíjese bien, una fidelidad determinada. Oiga bien, dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya? Mire cómo se refería a David, lo encontró después que lo estaba persiguiendo. ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, mire, lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Pero cuando el rey Saúl decía estas palabras a David, él lo andaba persiguiendo para matar. Entonces Saúl es un hombre así, de dos caracteres. Hoy, ¿verdad? Ama, pero mañana está odiando. En la tarde está odiando, pero en la mañana está amando. Y ese espíritu, fíjese bien, que no está determinado a una sola posición. Déjeme decirle que es un espíritu que afecta en la casa, afecta en el negocio, afecta en la iglesia. Cuando oscilamos, cuando no estamos determinados por una sola postura o por una sola posición. Hoy hablamos bien del líder, pero el siguiente día lo aplastamos. Se dice que tiene que haber una sola definición, un solo corte. Máxime, fíjese bien, como iglesia o hijos de Dios, respecto a la fidelidad. Todos, fíjese bien, todos en este lugar necesitamos trabajar con la fidelidad de unos con otros. ¿Por qué? Por causa de la palabra del Señor. ¿Sabe qué decía Juan? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo, dice, puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces el llamado, mire, y el desafío que todos tenemos en este lugar es a levantar una fortaleza de amor unos con otros. Y eso nos hará, fíjese, fuertes, a determinar con nosotros mismos que no podemos ridiculizar o aplastar a la espalda, por la espalda a los hermanos. No podemos hacerlos. ¿Por qué? Porque faltamos a nuestro compromiso de amor que tenemos con el Señor. Lo único que sostiene, fíjese bien, el cuerpo de Cristo en una verdadera unidad es el amor.
Porque el amor es lo único que va a evitar, fíjese bien, que nos metamos el cuchillo por detrás unos con otros. Solo eso. Pero recuérdense que el amor no es un sentimiento. El amor es una actitud. Decidimos amar. El amor no sale de aquí, del corazón. El amor sale del pensamiento. Yo decido amar. Yo determino cómo va a ser el trato o la relación con los semejantes, máxime cuando de lo que estamos hablando es del cuerpo de Cristo. Yo quiero hacerles una pregunta con todo el respeto en esta mañana. ¿A cuánto nos gustaría tener cheros o hermanos en la fe? O supuestos amigos que frente a usted lo chuleen y le digan toda de clase de cosas bien bonitas, pero detrás lo juzguen, lo condenen, lo ridiculicen hasta desearle lo peor. Levante la mano quienes desearían tener amigos así. Quiero volver a hacer la pregunta: ¿cuánto nos gustaría tener cheros o hermanos en la fe? O supuestos amigos que frente a usted lo chuleen y le digan toda clase de cosas bonitas, pero detrás lo juzguen, lo condenen, lo ridiculicen y todavía digan ojalá. ¿A cuánto le gustaría tener amigos así? No, ¿verdad que no? Ay, dice qué cosa más desagradable. Ahora, con todo el respeto, ¿qué pasaría si ese mal chero es usted? ¿O soy yo? ¿Qué quiero decir? Mire, el espíritu de infidelidad no puede prevalecer. Necesitamos identificarlo. La única forma que el enemigo sale es identificándolo. Entre tanto, el alcohólico no dice para sí mismo soy un alcohólico. Él no puede salir de su alcoholismo. Pero eso es un espíritu. Fíjese, el espíritu de fidelidad tiene que ser puesto firmemente en una congregación. No podemos permitir en nuestra casa, entre la familia, que entre hermanos de carne se hagan pedazos unos con otros. Yo siempre recuerdo que les dije a mis hijos: ¿saben qué? ¿Saben qué? Ustedes tienen que ser cercanos. Ustedes tienen que ayudarse. Porque a quienes van a tener siempre cerca para que les ayuden en cualquier situación son a sus hermanos. Y cuando ellos se habían peleado, decíamos: bueno, hay que reconciliarse, hay que reconciliar. Recuerden, ustedes no pueden estar separados, no pueden estar separados.
Y siempre los volvíamos, estaban ahí, perdóname, decía, perdóname por lo que hice. Perdóname por lo que hice. Ok, no pueden estar separados ustedes. Ustedes siempre tienen que estar unidos. Y tienen que apoyarse, tienen que ayudarse. Las personas más cercanas que ustedes van a encontrar en la vida, cuando ya estén grandes, son sus hermanos. Recuerden eso. Y mire, qué bueno sería decir eso. Hermanos, no nos peleemos. Hermanos, reconciliémonos en el nombre de Jesús. Porque las personas más cercanas que nosotros tenemos en la vida, qué bueno que sean los hermanos en la fe en Cristo Jesús, amén. ¿Verdad? Como quien dice, aquí no vale, hermanos. Es cierto, o sea, van a haber diferencias. Es obvio, o sea, que esto no somos tan uniformes en el sentido de que, qué barbaridad, ¿verdad? Cómo coincidimos. Pero dice la palabra, fíjese, del Señor, y de hecho nos manda a ello, que nos confesemos, dice, nuestras ofensas unos a otros para que seamos sanados. Entonces es un espíritu que tiene que prevalecer en la iglesia, en la congregación. No es concebible en la congregación personas que, yo no me reconcilio con fulano. ¿Cómo es eso? No me puedo reconciliar. Yo no puedo volver a amistad con fulano. Pero ¿y cómo? La reconciliación, mire, es parte de la atmósfera de unidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para ser una iglesia fuerte, fíjese bien, en el Señor necesitamos ser una iglesia de fidelidad unos con otros. La infidelidad no puede caber. Y cuando haya diferencia, como quien dice, prontamente buscar la reconciliación para que la unidad no se rompa. Por eso, fíjese, nuestro corazón tiene que estar dentro de la iglesia. Nuestro corazón tiene que ser acá. No menospreciamos, fíjese, las demás denominaciones, pero desearíamos que el que está en la frater primero sea del Señor y luego sea de Fraternidad Cristiana de El Salvador. Amén. Que esté aquí. Nosotros tenemos nuestra personalidad. En el nombre de Jesús. Tenemos nuestros propios argumentos. Manejamos el enfoque de una doctrina, o sea, sana en el nombre de Jesús. Y sobre todo hoy estamos sumamente claros como iglesia, como congregación. Fíjese que lo que más necesitamos es santidad en el nombre de Jesús. La rectitud. No es posible, hermano, que vengamos a servir, pero vayamos a nuestros trabajos a engañar a nuestros jefes, a robarles a nuestros jefes. Yo no sé cómo puede crearse un ambiente de avivamiento en medio de mentiras, en medio de falsedades, en medio de falta de transparencia, en medio de calumnias, y se diga, gran poder de Dios el que cae. Uno dice, no entiendo qué poder de Dios. Por eso lo primero que tiene que establecerse y ser fuertes, fíjese, en el nombre de Jesús. Y esto es a todos los líderes. Trabajemos con nuestra santidad todos. Trabajemos con nuestra rectitud todos, fíjese, en el nombre de Jesús. Porque eso es más fuerte que cualquier cosa. Un testimonio firme es poderoso en las manos del Señor. Pero no es posible, o sea, que malentendamos que por el hecho de venir a cantar, a saltar, a brincar y a caer y todo, gran avivamiento. Eso no es avivamiento.
Por eso hemos dicho, nuestro avivamiento tiene que ser de rectitud. Allí. Y eso es poderoso porque la presencia del Señor, mire, va a estar en todo momento y en todo lugar. Yo no puedo andar diciendo, ay, si no estoy allí, ay, yo no siento nada. ¿Qué? Eso no es nada, Dios. No es de sentir, es de creerle a la palabra del Señor. Esa es una base, o sea, creer. No dice, dígame usted un solo versículo de la palabra, un solo versículo de la palabra donde diga que el fundamento de una iglesia es el sentimiento. Lo que la palabra dice, que al que cree todo le es posible. Entonces, fundamentos fuertes, credibilidad, no sentir cosas. Yo digo, qué engaño más grande el que se cae, Dios. No es así. Ahora, si creyendo la presencia del Señor quiere bajar, nosotros estamos, como quien dice, Señor, aquí estamos. Y nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar. Vamos a recibir toda la unción del Señor, pero no vamos a entender que ahí está el secreto de la vida cristiana. Eso es lo que no debemos hacer, entender que ahí está el secreto de la vida cristiana. El secreto de la vida cristiana no está allí, en experiencias espirituales. El secreto de la vida cristiana está en obedecer la palabra del Señor. Amén. Ese es nuestro fuerte. Y como quien dice, en esa onda andamos. En esa onda andamos. ¿Cuál es la onda? En la rectitud. Nosotros no vamos a llegar a un lugar, fíjese bien, a robarnos cosas. Nosotros no vamos a ir al colegio, a la universidad, ¿verdad? Con los famosos chivitos que le dicen, a sacarlo allí. O sea, el cristiano no hace eso. El cristiano no hace eso, no engaña a sus jefes. No hacemos eso, o sea, no es esa nuestra prédica, sino buscamos ser leales. Rendimos cuentas reales. Amén. En eso andamos. En eso, fíjese bien, es lo que estamos buscando en el nombre del Señor. Ahora, si aparte de ello el Señor quiere bajar con toda tu potencia, nosotros decimos, bienvenido Espíritu Santo, aquí estamos, ¿verdad? Pero seguros de cuál es nuestra condición espiritual internamente en cada uno de nosotros. Amén. Yo sé que a lo mejor no les gusta mucho. Dice la palabra de Dios, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no permanece. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. La infidelidad abona la destrucción de lo que atrapa, pero la fidelidad es capaz de levantar grandes reinos, grandes proyectos en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces la fidelidad es importante. Si queremos hacer algo grande, si nuestra casa va a ser grande, es porque somos fieles. Pero sobre todo nuestra fidelidad tiene que ser dirigida, fíjese bien, al Señor. ¿Por qué huir de un espíritu infiel? ¿Por qué huir rápidamente? Primero, porque la infidelidad tiene su origen en Satanás. La persona puede ser bonita, puede ser muy agradable, puede ser muy expresiva, pero si se mueve en infidelidad, está siendo usada por el enemigo. Dice la palabra, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. Mire, entonces toda infidelidad, sea en la familia, en la iglesia, en el trabajo, es un engaño provocado por Satanás. Si usted falsea un cheque o falsea documentos contables y comienza a manifestar infidelidad, eso no es presencia de Dios, sino que ahí dice que el enemigo ya está influyendo
directamente. Entonces huimos, o más bien huimos del espíritu de infidelidad porque claramente es una manipulación del enemigo sobre la vida de una persona. Número 2, huimos de la infidelidad porque la infidelidad destruye la unidad. El que es infiel está destruyendo con sus acciones todo un ambiente de unidad. La infidelidad hará que tu familia se destruya, que el negocio quiebre, que la iglesia detenga su prosperidad. Eso estoy haciendo con un espíritu infiel. Dice que al que anda en chisme, dice, descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Entonces huimos de la infidelidad porque tiene su origen en Satanás, porque la infidelidad provoca destrucción y no unidad. Tercero, huimos de la infidelidad porque la infidelidad es la manera más humillante con la que tratamos a las personas. Como la infidelidad es manifestada en actitudes de desprecio, condenación, de ridiculez, obrada a espaldas muchas veces de otras personas, diciendo o haciendo aquello que denigra, que rebaja la dignidad de alguien. Entonces déjeme decirle que ante esta actitud nos volvemos malos. Usted es malo denigrando a un hermano. Usted no es cristiano, pues, en otras palabras. Usted es malo. Cuando sale de la boca y de la lengua todo lo que denigra, destruye, pisotea la vida de otro hermano o de otra persona o de su familia, lo que sea. Eso es maldad. Y maldad de corazón que no se detiene. Fíjese que no se detiene. ¿Sabe qué dice la palabra? Porque toda la ley es esta sola palabra, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis, dice, unos a otros, mirad también que no os consumáis. ¿Sabe qué dice la versión Palabra de Dios para Todos? Dice, ama a tus semejantes como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño los unos a los otros, van a terminar por destruirse todos. Mire, por eso decimos que el espíritu de infidelidad en la familia va a destruir a los hermanos, va a destruir el núcleo familiar, lo va a destruir. En el negocio, la infidelidad de unos con otros va a destruir el negocio. En la iglesia, la infidelidad de unos con otros también baja la prosperidad. Y número 4, huimos de la infidelidad porque va en contra del deseo o clamor que el Señor Jesucristo hiciera a favor de quienes serían sus discípulos. Mire, la palabra de Dios dice que el Señor rogó antes de irse, rogó por la iglesia. Pero ¿qué tipo de ruego hizo? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice, sino por los que me diste, porque son tuyos, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Mire, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Eso fue el espíritu del Señor. Dice, hasta oró por sus discípulos hacia la unidad de un creyente, de un cristiano. No puede salir división. Va en contra del espíritu de unidad con el cual, fíjese bien, el Señor habló, oró por sus discípulos.
sea, cada vez, mire, cada vez si queremos unirnos a lo bueno, cada vez que uno perciba separación, división o cosas semejantes, dice que hay que rogar por la unidad. Y en ese sentido estamos identificándonos con el Espíritu del Señor, que oró para que sus discípulos no fueran dos, sino fueran uno en el Señor. Amén. Este prédica no lo digo señalando. Yo lo que quiero es rescatar ese espíritu de fidelidad. Necesitamos ser fieles. Y yo sé que necesitamos trabajar todos en el nombre de Jesús. La infidelidad no abona al Espíritu de Cristo. Pero el amor, fíjese, al amor que somos llamados todos, eso tiene que ver con fidelidad de unos con otros, con guardarnos de nuestras palabras, para que no salga nada que se llame separación o se llame división. Y de hecho, hermanos, en esta mañana, en el nombre de Jesús y por la autoridad que el Señor nos da, declaramos que Fraternidad Cristiana no es una iglesia que se divide, fíjese bien, no es una iglesia que se separa, sino una iglesia que crecerá hasta 50,000 almas, porque hay una promesa obrando, fíjese, en el nombre de Jesús. Pero necesitamos abonar, necesitamos poner buenos cimientos. Y ese cimiento es esa fidelidad en el cuerpo de Cristo, para que seamos con gran fortaleza en el nombre de Jesús. Pero sí en contra de toda potestad de infidelidad que quiera venir y robar toda la bendición que el Señor tiene para la iglesia y para la congregación. En el nombre de Jesús, póngase de pie.